Hoy hablaremos de los parámetros de la música. En el anterior video decíamos que para hacer música necesitábamos de ciertos parámetros o herramientas, los cuales son melodía, armonía, ritmo, dinámicas, textura, forma, instrumentación y panorama histórico. En este video solo hablaremos de los primeros 4, ya que si hablamos de todos el video se haría extremadamente largo. Así que si quieres averiguar de qué tratan estos primeros 4 parámetros, te invito a que te quedes hasta el final del video. Comenzamos. Empecemos con la melodía. Melodía es una sucesión de sonidos que se da de manera horizontal y que se puede percibir como una sola frase musical. Para empezar, debemos entender que una melodía se forma cuando varios sonidos están uno al lado de otro, es decir, forman una línea horizontal, pero esta línea no necesariamente es una línea recta, sino más bien es una línea ondulada. Decíamos también que las melodías se perciben como frases, es decir, que nos ayudan a entender auditivamente dónde inicia una frase y dónde termina la misma. Escuchemos los siguientes ejemplos. Debemos tomar en cuenta algunas cosillas más respecto a la melodía. En primer lugar, todas las melodías son cantables, es decir que podemos reproducirlas con nuestra voz. Por otro lado, podemos reconocer canciones simplemente escuchando las melodías de las mismas. No necesariamente la letra tiene que estar presente. Y en último lugar, una melodía nos ayuda a iniciar una armonización básica, es decir, que vamos a tener que buscar puntos de apoyo en nuestra melodía para poder iniciar la armonización. Veamos esto en el piano. Para poder armonizar una melodía necesitamos seguir los siguientes pasos. En primer lugar, obviamente saber la melodía que vamos a armonizar. En este caso vamos a armonizar Temprano yo te buscaré de Marcos Witt, la melodía de la introducción, por si acaso. La melodía sería la siguiente. Muy bien, ya que sabemos nuestra melodía, lo siguiente es detectar los puntos de apoyo. En este caso y en la mayoría, el primer punto de apoyo suele ser la primera nota. En este caso es el sol. Nuestro primer acorde tendría que ir hasta esta parte. En este la cambiamos de acorde, es nuestro segundo punto de apoyo. Por lo tanto, ahora, ya que sabemos nuestros dos puntos de apoyo, lo que quedaría es probar qué acordes van mejor en la melodía, o acompañando la melodía, mejor dicho. En este caso, los acordes que irían en nuestra melodía serían los siguientes. En el primer punto de apoyo, sol mayor, y en nuestro segundo punto de apoyo, la menor 7. Nuestra melodía con los acordes o armonía sonaría así. Armonía. Armonía es la superposición de sonidos que se da de manera vertical. Debe haber más de 3 notas sonando al mismo tiempo para que algo pueda considerarse armonía. Aclaremos algunos aspectos. ¿Qué les parece si en este caso empezamos por el final? Para poder considerar algo como armonía, decíamos que debemos de partir de 3 sonidos. Partimos de 3 y no de 2 porque hay intervalos que sonando al mismo tiempo no necesariamente son considerados como una armonía. Por ejemplo, están los intervalos de segunda, de cuarta, de quinta y de séptima. También decíamos que para que exista armonía, las notas deben superponerse, es decir, que una debe estar por encima de otra. Esto lo podemos ver más claramente en la escritura musical. En el ejemplo que vemos acá abajo podemos darnos cuenta que hay una nota escrita por encima de otra. Sin embargo,
todas son igual de importantes y todas deberían sonar con la misma intensidad, a no ser que realmente se quiera hacer más énfasis en alguna nota en específico de nuestro acorde. Si nos damos cuenta, el acorde está escrito de manera vertical, se puede leer tanto de arriba como de abajo. Sin embargo, la melodía está escrita de manera horizontal. Las melodías siempre se leen de izquierda a derecha. Al igual que en la melodía, hay algunas otras cosas a tomar en cuenta en la armonía. En primer lugar, nos sirve como apoyo para nuestra melodía, es decir, que esta última podrá estar más estable gracias a la armonía. En caso de cantar una melodía, tener un instrumento acompañando armónicamente o con acordes, como quieras decirlo, nos ayudará a estar más afinados al momento de cantar. Y por último, contrariamente a la melodía, la armonía no es cantable, por lo menos no para una sola persona. Para poder cantar armonías necesitaremos la ayuda de varias personas y así formaríamos un coro. Ritmo. El ritmo se produce gracias a la duración que damos a las notas musicales y a la combinación que existe entre las mismas. Para poder saber un poco más acerca del ritmo es necesario conocer las figuras musicales, las cuales son las siguientes. Iniciemos por la más grande, la redonda. Dura 4 tiempos. Esta sería una redonda sonando a 110 BPM. La siguiente figura musical es la blanca, que dura la mitad de la redonda, por lo tanto cada blanca dura 2 tiempos. En una redonda entran 2 blancas. 2 blancas sonarían así. La mitad de la blanca es la negra, por lo tanto una negra vale 1 tiempo, y en una redonda entrarían 4 negras. 4 negras sonarían así. La mitad de la negra es la corchea. Una corchea es igual a medio tiempo. Por lo tanto, en una redonda entran 8 corcheas. 8 corcheas sonarían así. Quiero hacer una aclaración aquí. Si se han dado cuenta, cada nueva figura que he ido mencionando equivale o dura la mitad de la anterior figura. Y esto va a ir pasando hasta llegar a la fusa, que es la figura más chiquitita que tenemos en la actualidad. Continuemos. La mitad de la corchea sería la semicorchea, por lo tanto equivale a 1/4 de tiempo. En una redonda entrarían 16 semicorcheas y 16 semicorcheas sonarían así. La mitad de la semicorchea es la fusa y la fusa equivale a 1/8 de tiempo. Por lo tanto, en una redonda entran 32 fusas. 32 fusas sonarían así. Por último, la mitad de una fusa es la semifusa. Una semifusa equivale a 1/16 de tiempo, o 1/16, como quieras llamarlo. En una redonda entran 64 semifusas y 64 semifusas sonarían así. También es importante conocer que cada una de las figuras anteriormente mencionadas tiene su respectivo silencio, es decir, una redonda que equivale a 4 tiempos va a tener un silencio respectivo que también va a valer 4 tiempos, y esto se da con todas las figuras. En la descripción del video te dejo una tablita con las figuras musicales y sus respectivos silencios y su duración. Cada una de estas figuras nos indica cuánto debe de durar una nota musical en una línea de tiempo. En resumen, duración es igual a tiempo en música. Pero pasemos a otro factor importante, que es el tempo. T-E-M-P-O. Es muy importante saber que tiempo se refiere a la duración de las notas y tempo se refiere a la velocidad de una pieza musical. Antiguamente los compositores se referían a la velocidad de las piezas musicales con palabras, las palabras que ves acá. Sin embargo, en 1812, gracias a la creación del metrónomo, se empezaron a utilizar números, pero el uso de palabras para referirnos a un tempo no fue descartado del todo. Es más, hasta la actualidad aún no está descartado. Para referirnos a la velocidad de una canción, tenemos que hablar en BPM, que significa beats per minute o pulsos por minuto. Esto sería 150 BPM. Esto sería 95 BPM y esto sería 60 BPM.
que es la velocidad con la que nosotros estamos más habituados, ya que es igual a la velocidad en la que transcurren los segundos en un minuto. Necesitamos saber una última cosa más en cuanto al ritmo, y esto es el compás. Trataré de explicar lo que es el compás de la manera más fácil y rápida posible, ya que al inicio es muy difícil comprender esto. Muy bien, el compás se representa en la música como una fracción. Sin embargo, cuando hablamos de un compás no nos referimos a una división, ya que las fracciones son divisiones, sino más bien nos referimos a esta como una multiplicación. Es decir, en vez de hablar de 4 entre 4, hablamos de 4 por 4. Cosas de música. Expliquemos ahora qué significa tanto el número de arriba o nominador y el número de abajo o denominador. Iniciemos por el de arriba. El número de arriba puede ser variable, puede ser 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y nos indica la cantidad de notas que van a entrar por compás. Y el número de abajo o denominador nos indica qué figura va a ser la reina o principal en una pieza musical. Expliquemos mejor el denominador. Recordemos los valores de las figuras. Decíamos que una redonda tiene 4 tiempos, pero quiero hacer énfasis en algo. Una redonda. Una. Si quisiéramos armar un compás en base a la redonda, tendríamos que poner la cantidad arriba y el número que representaría a la redonda sería el 1. Sin embargo, este compás no existe. Pasemos a otro tipo de compás. Si quisiéramos armar un compás en base a la blanca, el número que utilizaríamos sería el 2. ¿Por qué? Porque recordemos que dos blancas entran en una redonda, y es de ahí de donde sale el número del denominador o el número de abajo. Por lo tanto, podemos armar un compás al azar en base a la blanca y podríamos tener, por ejemplo, un compás de 3 por 2, lo cual significa 3 blancas por compás o su equivalencia. Vámonos a un último ejemplo, y por cierto, este es el compás con el cual está escrita la mayor cantidad de música que conocemos hoy en día. Les hablo del 4 por 4. Muy bien, el de arriba nos indica la cantidad, es decir, 4 notas por compás, y el de abajo nos está indicando que la figura principal va a ser la negra. ¿Por qué? Porque 4 negras entran en una redonda, y es de ahí, repito, de donde sale el número de abajo. Por lo tanto, el compás de 4 por 4 significaría 4 negras por compás o su equivalencia. Paréntesis, al decir equivalencia me refiero a que podemos reemplazar 2 negras por una blanca, pero el compás va a seguir siendo de 4 por 4. Bien, espero hayas podido entender lo que es el compás. Sé que al principio puede ser un poco difícil de entender y captar, pero si lo practicas un poquito, yo sé que se te va a hacer muy fácil. Vámonos al último parámetro del día de hoy, dinámicas. Se refiere a la intensidad del sonido. Creo que este es el parámetro más fácil de explicar en este video, sin embargo, no el menos importante. Cuando hablamos de dinámicas, nos referimos a cuán fuerte o a cuán suave vamos a interpretar una pieza musical o un fragmento de una pieza musical. Por lo general suele haber más de una dinámica, incluso más de 2 en diferentes piezas musicales. Nuestros dos extremos serán obviamente suave o piano, que es el término que se utiliza en música, y fuerte o forte, que también es el término que se utiliza en música. En base a estas dos dinámicas tendremos muchas variaciones que nos ayudarán a entender mejor cuán fuerte o cuán suave debe estar un fragmento de una pieza musical. Estas variaciones, por ejemplo, son fortissimo, pianissimo, mezzo piano, mezzo forte, sforzatissimo, etc. Abajo en la descripción también te dejaré una tabla con todas las dinámicas que son más utilizadas hoy en día. Son muchísimas, por cierto. A este primer grupo de dinámicas le llamaremos dinámicas fijas, ya que simplemente nos hacen referencia a una dinámica en específico que se requiere en una pieza musical o en un fragmento de una pieza musical. Pero también hay otro tipo de dinámicas, y estas son las dinámicas de transición, es decir, que son una especie de puente entre una dinámica y otra. Por ejemplo, tenemos las dinámicas de crescendo o diminuendo. Imaginemos dos dinámicas. Acá abajo vamos a suponer que tenemos un piano, y acá arriba suponemos que tenemos un forte.
Si nos damos cuenta, tendríamos que hacer una especie de salto para llegar desde el piano hasta el forte. Sin embargo, las dinámicas de transición nos van a ayudar a llegar de una manera no más fácil, sino más bien de una manera más progresiva de una dinámica a otra. Sin embargo, estas dinámicas de transición no se utilizan todo el tiempo, ya que a veces puede quedar muy bien hacer el salto del piano al forte y a veces no. Esto depende mucho de la pieza musical y esto también depende de cómo se haya compuesto esta pieza musical. Y hasta acá el video de hoy. Creo que es mucha la información que te he dado en este video, pero sin embargo me parece que es muy importante saber estos parámetros para ser un mejor músico. No te olvides que esta es la primera parte de una serie de 2 videos, así que si no te quieres perder el siguiente video donde hablaremos de forma, textura, panorama histórico e instrumentación, suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. Yo soy Andy, gracias por ver este video, bendiciones, chao.